Buenos días. Hoy, voy a hablar sobre la regulación nacional e internacional de los estados de excepción y la suspensión de derechos fundamentales. La pandemia del COVID-19 planteó preguntas cruciales en todo el mundo sobre la necesidad de limitar los derechos fundamentales y los límites de tales restricciones. Analizaré qué poderes tiene el Estado en estas situaciones de crisis y qué restricciones debe observar desde la perspectiva de la Constitución mexicana y el derecho internacional. Primero, analicemos cómo se regula el estado de excepción en México. El artículo 29 de la Constitución mexicana provee la base legal para los estados de excepción. Según esta disposición, un estado de excepción solo puede declararse en casos de invasión, grave perturbación del orden público, o situaciones que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto. La declaración de un estado de excepción es un poder exclusivo del presidente, pero no es un poder absoluto. El presidente debe consultar con los secretarios de Estado y el fiscal general, y finalmente, debe obtener la revisión y aprobación del Congreso. Además, el estado de excepción debe tener un límite de tiempo claro y solo puede suspender derechos dentro del marco establecido por la Constitución. Entonces, ¿qué derechos pueden suspenderse? Según el artículo 29 de la Constitución, la libertad de movimiento, el derecho de reunión, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de comunicación pueden suspenderse. Sin embargo, es importante destacar que no todos los derechos pueden suspenderse. El derecho a la vida, la dignidad humana y los derechos judiciales fundamentales no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia. Esto está diseñado para proteger los valores fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho. A nivel del derecho internacional, también existe una regulación estricta con respecto a la suspensión de derechos. En particular, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos juega un papel muy importante. Esta disposición establece que cuando un Estado declara un estado de excepción, debe notificar inmediatamente a la Organización de los Estados Americanos. En esta notificación, el Estado debe especificar claramente qué derechos se están suspendiendo, cuáles son las causas y cuánto durará la suspensión. En el derecho internacional, también hay derechos que absolutamente no pueden suspenderse. Además del derecho a la vida, el derecho al trato humano, la libertad de conciencia y religión, los derechos familiares, el derecho a un nombre, los derechos de los niños y los derechos de participación política deben protegerse en cualquier emergencia. Estos derechos están directamente relacionados con los aspectos más fundamentales de la dignidad humana. El derecho internacional también enfatiza el principio de proporcionalidad. Esto significa que la suspensión de derechos debe ser exactamente proporcional a la urgencia de la situación y debe aplicarse solo por el periodo mínimo necesario para lograr el objetivo. En conclusión, los estados de excepción y la suspensión de derechos deben observar procedimientos estrictos y límites sustanciales dentro del marco de la democracia y el Estado de Derecho. Incluso en situaciones de crisis como el COVID-19, los derechos fundamentales y la dignidad humana deben protegerse, y esto está firmemente garantizado tanto en el derecho nacional como en el internacional. Estos mecanismos de protección legal juegan un papel vital en la prevención del abuso de poder y en la garantía de la sostenibilidad de la democracia.